Hoy vamos a hablar de los caballeros templarios o la orden de los pobres caballeros de Cristo del templo del rey Salomón, o en latín Pauperes Conmilitones Christi Templices Salomonici. Fueron en sus inicios un grupo de 9 caballeros que fueron alojados por el rey Balduino, hermano de Godofredo de Bouillon, que accedió al trono en Jerusalén luego de la primera cruzada, cuando Godofredo fue envenenado por un enemigo y Balduino accedió al poder. Y estos caballeros pidieron alojamiento y Balduino los alojó en una mezquita que había sido, en realidad, también alojamiento del mismo Balduino y que había estado construida en parte de donde estaba el templo del rey Salomón, el antiguo templo del rey Salomón, aquel famosísimo rey de los judíos. Y cuando Balduino se trasladó, los dejó a ellos con esas posesiones. Cuentan que estos caballeros, estos 9 caballeros, cavando, encontraron el arca de la alianza en donde Moisés hizo el pacto con Yahvé, el Dios de los judíos, y también el Dios del Antiguo Testamento que adoptaron los cristianos como Dios creador. Estos 9 caballeros nombraron a un jefe para que fuera su gran maestre, y su nombre era Hugo de Payens. Fue el primer gran maestre de los templarios. Y esta orden y los caballeros de esta orden habían decidido que iban a ser sacerdotes guerreros, monjes guerreros, es decir, iban a dedicar tanto tiempo a la oración y encomendarse a Dios o a Cristo en realidad, tanto como a la guerra. Y su misión era cuidar los caminos para que los peregrinos que fuesen a Jerusalén no sufrieran lo que se sufría mucho en la Edad Media. Hay que pensar que en la Edad Media estaba repleta de bosques, sobre todo cuando se fueron hacia Europa, que el 94% eran bosques. ¿Y qué pasaba en los bosques? En los bosques iban todos los que estaban fuera de la ley, los expulsados. Cuando alguien cometía un crimen en la Edad Media, no iba preso, generalmente era expulsado. El que iba preso era condenado a muerte rápidamente, ya que no había instituciones penitenciarias como las que hay hoy en todo el mundo. Por ende, los traslados eran siempre por carruajes y caminos que eran acechados por los malhechores para apropiarse de las riquezas de los comerciantes generalmente, o los que se trasladaban, que eran muy pocos también. No había un gran tránsito porque la gente en la Edad Media nacía y moría en el mismo lugar. Solo los peregrinos salían muy lejos de sus tierras, o los que iban a luchar, como en el caso de las cruzadas. Se sabía que aquel que salía de su tierra por ahí no volvía más, porque 1 de cada 2 no regresaba, pero consideraban que su alma estaba salvada. Lo cierto es que los caballeros del templo, o los templarios, se encargaban de cuidar los caminos, y así fue que empezaron a ser una especie de cuidadores de todos los caminos, desde Tierra Santa hasta Europa. Y tenían una particularidad. Esta orden iba creciendo porque recibían un estipendio, una especie de salario, cuando cuidaban a los caminantes, y se iba enriqueciendo, pero no se enriquecían ellos mismos, sino la orden, porque ellos habían jurado pobreza, es decir, que no tenían nada propio, aunque la orden sí la tenía. ¿Y para qué usaban el dinero? Para generar trabajo y para construir fortalezas. Luego, a esta particularidad se sumó otra, que fuera que los caballeros solo juraban fidelidad al Papa y no a ningún rey, algo inédito. ¿Qué quiere decir? Que estaban alojados en todos los países de Europa, pero no le pagaban impuesto a ningún rey, ni le debían obediencia a ningún rey, aunque muchas veces los reyes acudían a pedir ayuda, porque eran tan buenos guerreros que todos los querían de su lado, y muchas veces luchaban con ellos. Pero otro tipo de ayuda que les pedían los reyes a los templarios era la ayuda monetaria. Les pedían dinero prestado, porque como dijimos, tenían mucho dinero que iban acumulando, pero no lo usaban, simplemente lo guardaban. Y entonces, cuando empezaron a tener dinero y vieron las dificultades de los caminos, crearon algo que no existía,
que fue una letra de cambio. Vendría a ser algo así como el primer banco. ¿Qué hacían ellos? Alguien iba a una sucursal sería algo dicho muy moderno, pero iba a una casa del templo, a una fortaleza que tuvieran, por ejemplo, en París, y dejaban su dinero ahí. Pongamos 10 monedas de oro. Y esa misma persona se llevaba una carta firmada por los templarios y podía ir a Inglaterra, a Londres, por ejemplo, y retirar 10 monedas de oro, como hacen los bancos hoy, a diferencia de que no usaban el dinero de las personas para gestionar guerras o para empresas privadas, sino para colaborar con una serie de trabajos que estaban siempre alrededor del templo, porque además de los 50.000 soldados, caballeros, monjes guerreros que llegaron a tener, había un montón de personas que vivían alrededor del templo. Es más, muchos querían vivir puertas adentro de las fortalezas o ciudadelas de los templarios, porque los artesanos, agricultores, constructores, todos los que vivían con ellos, vivían en mejores condiciones que el resto de las personas que estaban bajo protección de los reyes. Ellos estaban bajo protección de los templarios y cobraban lo justo, y además tenían una economía colaborativa de apoyo mutuo y un trabajo cooperativo. Esta forma de manejar la economía como quien diría, una economía basada en el bien de los demás, era algo totalmente novedoso en la época. Y además, como siempre evitaban la pelea, no es que todo el tiempo querían pelear, cuando alguien está en paz, la economía es más estable. Y por supuesto, como el dinero no era manejado por los nobles y los reyes, que generalmente despilfarraban todo el dinero recaudado de sus pueblos, tenían una economía no solo estable, sino en constante crecimiento. Durante los 200 años que duró la orden, fueron más ricos que todos los reyes juntos de Europa, y tuvieron el ejército mejor formado y mejor armado de toda Europa. Pero todo esto también causó la envidia de muchos reyes que querían a veces tener a su lado a los templarios, pero también querían tener el dinero de ellos. Y llegó el momento en el que un rey, llamado Felipe el Hermoso, a instancias de un jurista llamado Nogaret, un asesor del reino, decidieron que no era una mala idea apropiarse del dinero de los templarios. Y para eso fueron a ver al Papa Inocencio. A Inocencio no le pareció una mala idea, ya que la Iglesia de Roma podía recibir una gran tajada. Digo la Iglesia de Roma, aunque el Papa ya no vivía en Roma, sino en Francia, en Aviñón, porque los papas en esa época estaban bajo la tutela de los reyes de Francia, que era el país más poderoso. Lo cierto es que el rey Felipe el Hermoso decidió que la riqueza de los templarios era más importante que la paz que ellos aseguraban en Europa. Ellos, que eran una especie de policía buena internacional, que aseguraban los caminos y que aseguraban el dinero de las personas, no tenía tanto sentido si el dinero lo tenían ellos y no el rey de Francia. Entonces inventaron una serie de calumnias diciendo que los templarios, en lugar de adorar a Cristo, adoraban al diablo, que eran homosexuales, lo que en la época era visto como pecaminoso. ¿Por qué decían esto? Porque los templarios, cuando aceptaban a otro caballero, le daban un beso de bienvenida. El gran maestre besaba en la boca como ritual a quienes ingresaban a la orden. Y también decían que adoraban a los gatos y que tenían conversaciones con los muertos. Los templarios tenían un estandarte y un bordado en sus ropas que era un caballo, con dos caballeros, pero siempre montaban uno, y ellos decían que el otro caballero era el hermano muerto, el otro compañero de guerra que había muerto, y que siempre se sentían acompañados. Bueno, estas y muchísimas otras, que adoraban a Lucifer, que hacían aquelarres, se inventaron cualquier cantidad
de calumnias que se encargaron de distribuir entre la población, que en realidad tenía gran aprecio por los templarios, pero ya sabemos cómo es cuando hay una prensa difamadora, y entonces los templarios perdieron todo el apoyo y la credibilidad que tenían. Y un día, en el mismo momento, en todas las fortalezas de Francia entraron los soldados del rey y pidieron la captura de los jefes. Ahora bien, el gran maestre de aquel momento, llamado Jacques de Molay, era padrino del hijo del rey, del primogénito del rey, del futuro rey de Francia, el hijo de Felipe el Hermoso, llamado Luis. Y entonces jamás pensó que eso podría ser una realidad, y ordenó a todos sus lugartenientes que no opusieran resistencia, que seguramente se iba a aclarar el malentendido. Entonces los templarios se entregaron y fueron torturados, y a partir de que los jefes y capitanes fueron torturados y se declararon culpables bajo tortura, con tal de que los dejasen de torturar, los caballeros de menor rango también se entregaron, porque no tenían a sus jefes que les dieran sus órdenes, y tenían una forma de obedecer muy rígida, por lo cual sin jefe no actuaban. Así que se entregaron, no solo en Francia, sino en el resto de los países. Y la orden fue disuelta en el proceso que duró su asesinato masivo, en donde los prendían fuego en público. Y ese asesinato masivo duró 7 años. Uno de los últimos de morir fue Jacques de Molay, junto con los 2 principales lugartenientes de él, que fueron quemados en París. Y estuvo preso en la misma casa del Temple, que hoy es la Casa de la Moneda del gobierno de Francia en París. Y allí salió Jacques de Molay rumbo a la muerte después de 7 años, después de haber sido quizás el hombre más poderoso de Europa, el padrino del futuro rey de Francia, quien había salvado al rey Felipe el Hermoso de una revuelta cuando había tanto hambre, y salió con sus caballeros a defender al rey del pueblo porque sus soldados no podían contener a la turba. Y no solamente lo contuvieron con su ejército, sino que además le dieron el dinero necesario al rey para salvar al reino, que el rey además le debía mucho dinero a los templarios. Entonces de esa manera no les debía más, y ahora tenía todas sus riquezas, que la despilfarró también rápidamente. Pero decía Jacques de Molay, hacia la muerte, y cuando lo deciden asesinar, ponen leña verde para que arda despacio y que el humo genere asfixia a los que estaban ahí. Así que en el centro, como antaño había sido crucificado Cristo con 2 personas a sus costados, uno a la derecha y uno a la izquierda, así estaba Jacques de Molay con la pira ardiendo debajo de sus pies. Y cuentan que el humo fue tan intenso que se dejaron de ver los 3 caballeros que estaban allí atados a un palo sobre los leños, pero que cuando el viento cambió de sentido se los volvió a ver, y las llamas hicieron un remolino y parecía que los consumía, pero allí estaban. Y entonces Jacques de Molay miró al rey que estaba en la tribuna a los ojos y le gritó: Rey Felipe, en menos de un año te conmino ante el tribunal de Dios. Luego gritó: Papa Inocencio, en menos de un año lo conmino ante el tribunal de Dios. Y finalmente gritó Nogaret: en menos de un año lo conmino ante el tribunal de Dios. ¿Qué quería decir esto? Que en menos de un año iban a estar muertos. Y luego, mirando al rey Felipe el Hermoso, le gritó: maldito, maldito y malditos todos por 13 generaciones. Había maldecido al rey de Francia y a todos sus descendientes. Luego las llamas los consumieron. Lo cierto es que lo que hoy es la Casa de la Moneda también fue la prisión muchísimos años después de Luis XVI
el último rey de Francia que fue decapitado. Y también lo cierto es que la maldición de los templarios se cumplió porque el rey Felipe murió en menos de un año. El Papa murió, el rey Felipe, de lo que sería un ACV hoy, un derrame cerebral tuvo. El Papa murió porque tenía una enfermedad en el estómago y para curarlo, en la ignorancia, pensaron que dándole diamantes molidos lo iban a curar y destruyeron su estómago. Y Nogaret fue asesinado porque envenenaron las velas que él usaba. Él escribía mucho de noche y envenenaron sus velas y entonces respiraba el veneno. Los hijos del rey Felipe el Hermoso murieron sin descendencia y se acabó su familia, que se llamaban los Capetos. Luego asumieron los Valois, pero la tragedia golpeó las puertas de los reyes de Francia por 13 generaciones, por la maldición de Jacques de Molay. Estos caballeros habían creado un nuevo orden social en la Edad Media, un orden de justicia, de paz e internacional, donde no reconocían las fronteras, eran unos adelantados a su época, en donde sus trabajadores eran libres y no esclavos y no súbditos, donde cobraban lo que debían de cobrar y además querían, a diferencia de lo que muchos creen y muchos cuentan, querían que el mundo musulmán y el mundo cristiano viviesen como hermanos. Esto también fue parte de las mentiras que se dijeron de ellos, diciendo que estaban en favor del islamismo y en realidad estaban en contra de la guerra. Bueno, esto fue un poco de los templarios que fueron exterminados por el rey Felipe el Hermoso en complicidad del Papa y la Iglesia Católica.